transportarse en la ciudad ha sido una necesidad básica desde hace siglos, incluso antes de que se inventara el automotor. Pero fue hasta 1891 que el término taxi se empezó a usar para los carros que transportaban personas. Fue el ingeniero alemán Wilhelm Brunn quien inventó un aparato que medía la distancia recorrida y el tiempo que se tardaba en recorrerla, lo que permitió establecer una tarifa normalizada. Bautizó a este aparato como taxímetro, que proviene del francés taxe, que significa tarifa, y del griego metron, que significa medir. A mediados del siglo XIX existían más aparatos para medir trayectos. Sin embargo, el taxímetro de Brunn fue y sigue siendo el más popular, a pesar de que en su tiempo Brunn fue arrojado a un río por unos taxistas que se resistían a la regulación de tarifas. Así, alrededor del mundo han existido diferentes tipos de transporte de pago, desde las calandrias a los mototaxis, pasando por las góndolas, los carruajes y los bicitaxis, hasta las nuevas tecnologías de transporte como Uber y Cabify. Entonces el transporte privado en las ciudades ha evolucionado de forma distinta alrededor del mundo. Pero ¿contra qué retos se enfrenta esta nueva modalidad? Oigan, pues ahora hagan de cuenta que no ha pasado el tiempo, ¿no? Cuando escuchamos a Edith decir que al que inventó el taxímetro lo aventaron a un río porque se negaban a ser regulados los taxistas, no está muy lejos de lo que quieren hacer ahorita con Uber. No. Y de eso platicamos con Mario Silva, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Mario. Hola, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo están, colegas? A Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas noches. Y aguas con los ríos entubados de Guadalajara. Sí, caray. Y Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, partimos ahí de la definición de taxi, de cómo de repente en realidad tiene muy poco tiempo siendo utilizado este sistema de transporte, pero por lo demás lo que sí es que ha avanzado muchísimo más rápido las demandas de la gente y la manera en que la gente se quiere mover, como estamos viendo debido a la aceptación de Uber, ¿no? Bueno, y recordar que los taxis son un servicio público. Nuestra legislación y los reglamentos respectivos conceptualizan el servicio de taxi como servicio de transporte público particular, y por esta razón se requiere de tener un permiso, una serie de tarifas, características, una serie de evaluaciones que se le conoce como la revista anual, la revista vehicular, y en ese sentido, pues, esta, digamos, idea de lo que es el taxi, el servicio que presta, con el congestionamiento que tiene la ciudad, con los problemas de transporte público masivo, colectivo de pasajeros, pues está experimentando una evolución que difícilmente los gobiernos locales y las legislaciones están alcanzando, no va más rápida la realidad y obviamente las demandas y las expectativas de los usuarios. Que ahí lo que llama la atención es que particularmente en el caso de Uber nos empieza a conquistar a algunos porque los coches están limpios, porque funcionan, porque llegan a tiempo y porque te cobran lo que te tienen que cobrar y tú sabes lo que te van a cobrar. Cosas que en teoría en la regulación serían básicas para un taxista, pero sin embargo esta revista que dicen cumplir no necesariamente garantiza eso. Exacto. De nuevo, haciendo las cosas medianamente bien, un servicio puede distinguirse de los servicios sobreregulados y sobreburocratizados como pueden ser los taxis, que en Guadalajara pues, son amarillos. En el Distrito Federal no se alejan por el cambio de color mucho de la realidad también tan difícil de que un taxi rara vez provee un servicio, ya dejemos de alta calidad, sino un servicio uniforme a través de la ciudad. Es decir, uno puede esperar de un taxi amarillo en Guadalajara cosas como el aire acondicionado, algo que está muy cercano a las bondades del Uber y por una tarifa justa y con taxímetro, o uno puede subirse a un automóvil que a todas luces no está con las condiciones de mantenimiento mínimas, que puede ser inseguro y con un conductor que puede ser pues, agresivo o descuidado, ¿no? A mí me parece que no es tan extraño que la gente de Guadalajara incluso se haya volcado a la defensa de Uber inicialmente cuando los intentos de regularlo vieron la luz con las conferencias de Almaguer, secretario de Trabajo y Previsión Social, y también que la gente lo defienda como si fuese un competidor directo del sistema de taxis existente. A mí lo que me parece pues, un poco desafortunado pero necesario es que hayamos tenido que esperar que un sistema como Uber irrumpiera en el sistema de transporte público de la ciudad de Guadalajara para tener una discusión de cosas que ya muchos sabemos, como que no hay un uso generalizado del taxímetro, las tarifas cambian radicalmente, los taxistas, y esto vale la pena hacer mucho énfasis, los conductores de los taxis muchas veces no son dueños de sus taxis, que era parte de la idea al principio del sistema de taxis en Guadalajara. Y aparte, los dueños de los permisos pues les cobran una barbaridad
para que ellos trabajen ese taxi y de ahí ya es lo que sale del el sueldo del conductor, ¿no? Así que por todas partes mal y me parece que esto habríamos que utilizarlo como una plataforma para empezar a discutir mejoras en ambos sentidos, tanto del sistema de taxis privado, que es Uber, y me parece mucho más urgente discutir mejoras regulatorias del sistema de taxis que va a existir. Hay 16,000 permisos de taxi en la zona metropolitana de Guadalajara y no van a desaparecer como los conocemos en un largo tiempo, a pesar de Uber. Ahora que llama la atención, Rodrigo, sobre este asunto, no deja de ser paradójico, Jorge, no sé si estés de acuerdo, que particularmente se empieza a mover todo, en teoría, en lo que tiene que ver con el sistema de transporte colectivo, es decir, los minibuses, los camiones, etcétera, porque las condiciones laborales de los choferes no eran las adecuadas y eso hacía que se fueran correteando. Y resulta que en el caso de los taxis tenemos exactamente lo mismo. Gente que se está peleando por el pasaje para alcanzar la liquidación y de ahí para arriba lo que gana por comisión, es decir, tampoco tiene las condiciones laborales mínimas que debería tener alguien, que es tener horas fijas y un sueldo fijo. Oh, y sabes qué, Ricardo, yo me iría un poco más para atrás. O sea, Uber surge porque en esta ciudad, si te subes al transporte público, vas a peligrar, ¿no? No te subes a Uber porque en esta ciudad no puedes andar en bicicleta de manera, digamos, segura. En esta ciudad te subes a Uber porque el tráfico cada vez está peor, ¿no? Porque tienes ahogada toda la ciudad. Te subes a esta ciudad porque finalmente los sistemas colocados, y estoy hablando de taxi, amarillo, transporte público, autos normales y la bicicleta, no están dando la respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado mal por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que surgen estas alternativas que de alguna manera resuelven algo de todo lo que está, digamos, mal en el sistema. Yo creo que las situaciones o lo que sucede con Uber nos tendría que llevar a esa reflexión de cómo estamos o cómo tendríamos que repensar todo el sistema de movilidad de la ciudad. Y eso implica de cómo nos vamos a mover, cuáles son las reglamentaciones, cuáles son las condiciones mínimas de seguridad para usuarios y para los que proveen el servicio. Y en esto, por supuesto, que entra el tema de los derechos laborales, ¿no? Y además eso, cómo hacer un transporte público en general mucho más eficiente, más barato y que además sea más sustentable en términos ambientales, porque ese es el otro tema. O sea, finalmente Uber nos está metiendo más autos, más tráfico, más parque vehicular, y eso por supuesto que también tiene repercusiones en términos ambientales y en términos de contaminación. Entonces creo que lo de Uber es otra más de las llamadas de atención o de esos hechos que nos llaman a que tenemos que repensar el tema y que desafortunadamente tenemos, bueno, eso Mario lo sabrá mucho mejor que nosotros, pero tenemos años discutiendo y el asunto no se resuelve y no sale y no podemos realmente lograr que esta ciudad tenga una movilidad con las características que ya dije. Que es justamente lo que queríamos preguntar, Mario. ¿Se ha abordado el tema Uber en el Observatorio Ciudadano de la Movilidad o ha habido algún diálogo entre el observatorio y la autoridad estatal específicamente sobre Uber? Bueno, sí hemos recibido nosotros peticiones de las distintas plataformas que proveen este tipo de servicios. De hecho, hay una resistencia a llamarlas taxis, sino plataformas de redes de transporte. Es un concepto que es distinto. Algunos países y algunas ciudades están incorporando en su legislación para poder dar permisos o algún otro tipo de mecanismo de cobro de derechos este concepto. Sí hemos sostenido diálogo con ellos, como hemos sostenido diálogo con familias de víctimas de transporte público, con choferes disidentes del actual esquema del hombre camión. Y bueno, fundamentalmente lo que nos han manifestado pues es que están dispuestos a que se les regule un poco en la misma línea de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México. Pero yo regresaría a lo que se mencionaba hace un momento. Me parece que hay una atención mediática muy fuerte sobre el caso de Uber y se deja de lado lo que está pasando con los taxis, con el servicio convencional de taxis en la entidad. Simple y sencillamente en este momento comenzó ya el registro de los taxis, así como se supone que desde febrero debió haber concluido el registro de concesionarios y permisionarios de transporte público masivo y colectivo. Ahorita está en este momento el tema de taxis y es el momento en el que podríamos saber quiénes son los verdaderos rostros detrás del pulpo taxista, que quienes estamos en este tema siempre lo hemos dicho, es más complejo tratar el tema de taxis
que el del transporte público. Y las mafias y eso de taxi... Ya es mucho decir. Sí, Dios no. mío. Y las mafias de taxi existen en todas las ciudades del mundo. Si revisamos, no hay ciudad del mundo que no tenga este problema. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos inmigrantes, no necesariamente latinoamericanos, sino de otros países de Medio Oriente, de Asia, están como choferes en condiciones precarias, y creo que ahí es donde tendríamos que centrar simultáneamente el debate. Creo que sería un error, como se manifestó hace unos días, darles una licencia, unas placas de taxi a un servicio, que me parece que hay que entenderlo de otra manera y que generar los cobros para el beneficio social que debe de tener de cobrar ese tipo de derechos en un esquema distinto y no saturar el mercado, y que nos pase lo que a la Ciudad de México, que por querer legalizar taxis, ahora tenemos casi 100,000 unidades circulando en la Ciudad de México. Aquí hay 16,000 permisos y algunos no funcionan, otros sí. Movilidad a nosotros nos responde que hay cerca de 12,000 en circulación. ¿Qué pasa con los otros 4,000 que sí se han dado? En fin, creo que ahí tenemos muchísimos problemas, pero los acercamientos no han sido como lo que ocurrió en la Ciudad de México con estos debates e incluso estos conflictos entre prestadores de servicios. Claro, que justamente eso platicaremos después de la pausa, si nos lo permiten. Estamos platicando acerca de Uber y a propósito de lo que sucede en la Ciudad de México, que pues contrario a lo que uno pudiera pensar, será como de pronóstico reservado el encuentro entre las autoridades de Uber, de otras aplicaciones como Cabify y los líderes de los taxistas, y sin embargo, a final de cuentas, logran un acuerdo del que ya platicaremos después de la pausa, que hoy, aquí en Jalisco ni siquiera se hacen planteado. Ya regresamos. De hecho, ellos sacaron su app que se llamaba Uber. El servicio de Uber se fundó en 2009 en San Francisco, California, pero fue hasta agosto de 2013 que llegó a México. Actualmente brindan servicio en 250 ciudades en todo el mundo. No obstante, en nuestro país, la discusión se centra en que para poder ser transportista, según la ley vigente, se requiere tener una concesión o permiso por parte del gobierno que autorice el transporte privado de personas, además de contar con licencias especiales, pagar ciertos impuestos, contratar un seguro de pasajeros y las verificaciones que deben pasar los automóviles para poder circular en las calles. Y el servicio de Uber no cuenta con una regulación certificada por ninguna autoridad. Y es ahí de donde parte la discusión sobre si el servicio es legal, seguro y sobre todo justo para los taxistas tradicionales. No cuenta con una certificación por parte de alguna autoridad, pero sí cuenta con una autorregulación que en los hechos resulta muchísimo mejor para la calidad del servicio, ¿no? Porque ahí se ha visto que si uno como usuario reporta a los malos conductores, por lo demás, se quedan fuera de ese servicio. En el caso del taxi, pues uno reporta y no pasa absolutamente nada. Pero tampoco son peritas en dulce todo lo que tiene que ver con Uber, ¿no, Rodrigo? No, a mí me gustaría incluso ponerlo a los ojos de la gente que tal vez ha pensado que en Guadalajara funciona muy bien, las prácticas que una entidad como Uber, que no está regulada de manera sensata en casi ninguna parte del mundo, ha hecho. Por ejemplo, cuando hubo protestas por la insatisfacción de Uber en relación a los taxistas en China, Uber utilizó el medidor GPS de los teléfonos de los taxistas de Uber en China, primero para advertirles que evitaran a toda costa manifestarse y decirles que si se detectaba que estaban en la proximidad de la protesta iban a ser inmediatamente despedidos. El CEO de Uber también, me parece que en 2014, si no me equivoco, comenzó a decir en una cena privada y después salió a la luz pública que él estaba investigando a la de la persona que era una periodista que se había atrevido a publicar artículos negativos cuestionando a Uber. Esto fue en Estados Unidos también. E incluso Uber, como receptor de una cantidad enorme de datos privados personales, como lo son los trayectos, publicó, porque se les hizo muy, muy chistoso, en Nueva York, un mapa de los one night stands o de los acostones. Es decir, Uber utilizando información privada de las personas que utilizaban sus taxis dentro de cierto horario de la madrugada y después tomaban un taxi de regreso poco tiempo después. Hizo la conjetura de que pues estas personas estaban yendo a un hotel, después tenían un encuentro casual y regresaban. Yo le preguntaría a los usuarios de Uber si se imaginaban que esta ausencia de regulación podía tener consecuencias tan nefastas en la libertad de expresión, en el trato de datos personales o en la libertad de asociación y en los derechos laborales.
personales. Que eso es justamente parte de lo que se le podría poner como un pero a Uber, ¿no? Efectivamente tienen mucho más datos personales que un taxista, ¿no? Para empezar, dónde nos recogen, a dónde nos llevan, cuáles son a lo mejor nuestras rutas más frecuentes y, por supuesto, todos nuestros datos, pasando desde nuestro teléfono celular hasta nuestra tarjeta de crédito. Que digo, hasta ahí no se ha sabido que haya un mal uso, pero lo cierto es que la ley en México sí establece que hay que cuidar esos datos. Claro, ¿no? Y es un riesgo real. El otro tema es, y yo lo pongo sobre la mesa, es, ¿creemos que en este país las cosas que se regulan funcionan? O Más bien sea, al revés, ¿no? ese es el gran tema. O sea, los taxis amarillos se supone que están regulados y vean el servicio que proporcionan. El transporte público También se supone que está regulado y no funciona. Es decir, el problema de este país, además de la discusión sobre estos temas delicados de Uber, es que creemos que regulando y legislando las cosas se resuelven. Y creo que somos una prueba fehaciente Casi en el pasa lo mundo contrario, ¿no? de que pasa exactamente lo contrario, de que eso no sucede, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tendríamos que yo creo que pensar en una lógica más de corte estructural que nos lleve a decir qué tipo de sistema de movilidad necesitamos y cada uno qué regulaciones requiere, ¿no? Y por supuesto que sí, el tema de cuestiones personales a mí sí me causa cierto escorzor porque también ya vimos que en este país la mala utilización de los datos personales no es tampoco un asunto, digamos, menor y que no se presenta. O sea, es una práctica rara. No es una práctica rara. Bueno, si llegamos a ver las bases de datos del IFE en los tianguis, entonces de ese tamaño tenemos el problema. Entonces yo creo que esto nos ayuda a problematizar el asunto de este servicio. Y yo creo que habría que añadirle dos capas de complejidad al debate. Uno es centrarnos en los derechos de los usuarios y los consumidores a la calidad, porque creo que se habla mucho de este tema de la regulación del transporte público, pero poco se habla del derecho que cualquier usuario tiene a recibir calidad en sistemas de transporte que pueden ser de carácter privado o pueden ser de carácter público, más cuando se trata de carácter público. Parece que es un derecho al que se tiene que renunciar por el mero, valga la redundancia, hecho de ser público. Y eso es lo que creo que llama la atención con el caso de Uber, que estamos tan acostumbrados a un pésimo servicio de taxi, groseros, sucios. La mayoría de los Urus tienen, por ejemplo, la combustión hacia el interior, y si tú vas atrás, terminas oliendo a mofle. El pobre chofer, ya no hablamos solamente de las condiciones de explotación en las que viven pagando la liquidación, sino todo el tiempo estar en contacto con contaminación, generándoles problemas de salud, retención de líquidos, obesidad, hipertensión, diabetes, en fin, jornadas laborales muy extenuantes para poder sacar la liquidación. Creo que lo que más que defender a una plataforma en particular, porque hay varias, desde las locales hasta Uber, que es de las internacionales, me parece que aquí lo relevante son dos cosas: el derecho de los consumidores y consumidoras a recibir un servicio de calidad, y que si a ti no te parece que ese servicio que estás recibiendo está mal, exista una sanción porque estás pagando por ello. Y por otra parte, los derechos laborales, que se está evidenciando que, es cierto, hay todo un debate que, bueno, California ya lo resolvió. Uber no son contratistas, sino son empleados, y allá se les va a exigir condiciones laborales. Pero aquí los taxistas no tienen, dejamos a Uber a un lado, los taxistas no tienen ningún tipo de contrato, prestación, vacaciones, seguridad social. Y a mí lo que me impresiona cuando los escuchas manifestarse contra esto es que no les indignen sus propias condiciones laborales. Es ver a Uber como una competencia. Yo te puedo decir, mi mamá jamás se va a subir a Uber, porque no quiere, porque le da confianza salir a agarrar el taxi amarillo. Yo creo que hay mercado para todo, y me parece que en los gobiernos locales tienen que definirse y salir del closet, porque para lo que les conviene son neoliberales y para lo que les conviene son el superestado protector regulador, y quedan mal de un lado y quedan mal del otro. Ni regulan bien, ni permiten que los servicios funcionen, y al final del día, repito, el que se ve perjudicado aquí es el usuario. Claro, porque habría que también diferenciar eso, ¿no? No es que cualquiera esté utilizando Uber. Para empezar, y eso ya te pone dos candados muy específicos, tienes que tener un smartphone, es decir, un teléfono celular con datos móviles y tu tarjeta de crédito. Si no tienes esas dos cosas, no puedes usar Uber. No es que te puedas salir a la calle y en la esquina de tu casa dices, ¡ay, va Uber! ¡Ah! No puedes hacer eso. Y entonces eso ya restringe muchísimo, por lo cual, efectivamente, como dice Mario, pues primero se pone mucho
en duda que efectivamente sea una competencia de un taxi que puedas agarrar en la esquina, y por otra parte también el servicio es completamente distinto, aunque ahí también llama mucho la atención que en realidad, otra vez, lo que estamos recibiendo en términos de calidad es lo mínimo. No es la O sea, gran maravilla. un No coche, tendría que ser un mérito. un coche al que se le suben los vídeos y tiene aire acondicionado, Sí. y te da una agüita y te tratan saluda. bien. Y que está limpio. Y está limpio, ¿No? exacto. O sea, ahora sí que eso condiciones mínimas, tampoco es que sea la gran cosa. Exacto, no es tan sorprendente. Bueno, sí, como la cotidianidad es otra y nosotros estamos acostumbrados no solo a renunciar a los derechos, sino a renunciar a la contraprestación de un pago. Es casi como si te hiciesen un favor tú al pagar uno de los taxis amarillos que te llevaran del punto A al punto B. Nada más un apunte a lo que decía Jorge también de que lo que puede causar escozor respecto a los datos personales. También hay ejemplos de cooperación entre esta plataforma y gobiernos para hacer buen uso de estos datos, tal vez personales algunos, ¿no? En París, la Autoridad de Transporte Regulatoria de la Zona Metropolitana de París le exigió a Uber acceso a los datos de las rutas más transitadas por los taxis de Uber para poder mejorar las rutas de transporte público en vez de tratar de sobreregular el servicio. Entonces sí hay ejemplos de un buen uso de esta recolección de datos a la que le puedes dar utilidad en pos del interés público, ¿no? Y haciendo los apuntes a dónde está segmentado el mercado de Uber y el de los taxis amarillos, a mí me parece, y yo lo digo en cada ocasión en que entro en este debate, que Uber es privativo. No lo llamaría discriminatorio porque es un bien disponible a varios consumidores de un cierto sector del mercado, pero es bastante privativo. Una de las razones por las cuales yo no uso Uber ni siquiera es por una postura a favor y en contra, sino que es que yo no quiero tener una tarjeta de crédito y mucho menos tener grabados los datos de mi tarjeta de crédito en un teléfono que se puede extraviar. Entonces, por varias razones, me parece que la mayoría de la gente va a seguir utilizando los taxis amarillos o los taxis normales en las grandes orbes del mundo. Más bien Uber se marketea como un servicio ejecutivo, algunas veces de lujo, tiene segmentos de carros más lujosos que otros. Y eso, si está bien o mal, tal vez depende de la posición de uno respecto al libre mercado, pero a mí me parece que tampoco va a ser, porque muchos lo llaman, ¿no?, de manera hasta soberbia, que es una innovación disruptiva que ha cambiado el mercado de los taxis. No. Es un servicio georreferenciado y es una aplicación que desde un punto de vista tecnológico tampoco es la gran cosa, incluso como una innovación disruptiva en los términos económicos, ¿no? Algo que empieza desde abajo del mercado y eventualmente llega a cambiar y trastocar las características de ese mercado. Me parece que Uber no hace eso, pero sí pone en evidencia las ineficiencias de la sobreregulación del transporte público y pone a la luz una serie de cosas que pueden ser mejoradas. Así que, a pesar de estar en tajante desacuerdo, a mí me parece que es bueno que haya puesto esto a la luz del debate público. Claro. Vamos a una pausa, después de la pausa regresamos para platicar acerca de este asunto de las condiciones de los taxis y una pregunta que dejaba abierta Ibabel Arroyo. ¿Cuándo fue la última vez que se licitó públicamente una serie de permisos de taxi a la que se supone que cualquiera podemos acceder? ¿Cuándo fue la última vez que el gobernador soltó esa oferta de permisos de taxi? Lo platicamos después de la pausa, no se vaya, ya regresamos. El Laboratorio para la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal organizaron el pasado 17 de junio un debate digital y posteriormente una serie de mesas de trabajo sobre tecnología y movilidad en la Ciudad de México. Luego de 3 mesas de trabajo, el domingo pasado se dieron a conocer algunas de las recomendaciones, como la propuesta de crear un fondo de movilidad y la de la autorregulación. Pero los taxistas concesionados calificaron el debate y las mesas de trabajo como una farsa, pues afirman que se realizaron a modo y con una clara tendencia a favor de las empresas que brindan el servicio mediante aplicaciones móviles. En Jalisco ya se hace patente la inconformidad de los trabajadores del volante, pues desde principios del año se han manifestado, ya que no creen que sea justa la nueva competencia y exigen la salida de Uber y el resto de los servicios similares, a los que califican desleales. Desleales, y bueno, pues supongamos que Uber no existe, ¿no? Decíamos antes de la pausa, pongamos que Uber no existe. Y entonces, bueno, cualquiera en teoría podría acceder a un permiso de transporte público, ya sea de tipo privado, como el caso del taxi, o de tipo masivo, como el caso de un midibus. ¿Cuándo fue la última vez que se licitó? Bueno, Ibabel Arroyo hizo esta pregunta hace algunos meses cuando estaba el tema bastante álgido aquí en Guadalajara, y resulta que los últimos que se licitaron fueron en el gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña. Entonces,
si alguien hoy, por ejemplo, quiere poner un negocito que sea su negocio familiar para sobrevivir para sí mismo o para su manutención propia, comprándose un surito, etcétera, etcétera, no lo puede hacer. Y tú tenías otra pregunta. Sí, ¿cuándo fue la última vez que la autoridad estatal, la CEMOVE en este caso, revocó un permiso? Precisamente como parte de esta revista vehicular donde se revisan las condiciones operativas de las unidades, ya hasta por la propia seguridad del chofer. Recordemos que conducir transporte público, sea individual o colectivo, es un trabajo de alto riesgo porque estás trabajando con vidas, con tu propia vida, con condiciones que deben de estar previamente dadas, y las revistas vehiculares precisamente sirven para eso, para detectar qué unidades están en estado óptimo y cuáles no, sacarlas de circulación. Hay algunas que ya son obsoletas. Un taxi y una unidad de transporte público recorren muchos kilómetros al día, donde tendríamos que centrar los esfuerzos, por ejemplo, de cambio tecnológico, tendría que ser ahí. Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Hay un mercado negro, por ejemplo, de gente que renta las placas de un taxi por unas cantidades desorbitantes. 300,000 pesos Sí. en adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando de situaciones en donde también, así con esas mismas ganas que se hacen los operativos para meter en orden a Uber, también se tendrían que ver con esta otra parte. Entonces, son distintos debates. Yo coincido contigo, independientemente de Uber, yo creo que qué es lo que tendría que mejorar en el servicio del taxi. Lo que es un consenso entre la gente es que es un pésimo servicio y que si con transporte público nos cuesta trabajo quejarnos y que pase algo, ahora son un poco más visibles los operativos. Definitivamente con taxi, todo el mundo tenemos experiencias, amigos, gente que viene del extranjero, que realmente unas anécdotas que por 3 cuadras 120 pesos, estos redondeos, no, pues 150, dejadas de 50 las cobran a 100, en fin, acoso sexual, por ejemplo, y yo también he documentado con muchas compañeras situaciones de acoso sexual y agresión sexual, que de pronto van por periférico y unos comentarios y que dicen ellas, bájame aquí en la esquina, pues ¿dónde te bajas, no? Entonces, sí me parece que eso tiene que cambiar, y que los taxistas tendrían que estar enfocados no en atacar una competencia, que yo creo que no es competencia por las condiciones en las que funcionan. Podríamos hablar de competencia desleal, pero yo pienso que es otro tipo de circunstancia, pero tendríamos que centrarnos en exigir los derechos, lo decíamos en el corte. Hay muchas obligaciones sindicales en los sitios, hay muchos castigos para los taxistas y poquísimas, por no decir nulas, garantías para que sus derechos laborales pues precisamente puedan disfrutarse. Ahora, fíjate que no solamente esto que decías, Mario. Por ejemplo, bueno, yo ando habitualmente en auto y uno se cuida de los taxis, a los que andamos en coche, porque son los que se pasan los altos, los que se paran en lugares insospechados, los que hacen cuellos de botella, los que se te meten. Es decir, no solamente es para los usuarios, es para el resto del entorno, que provocan también problemas al respecto. Y la otra cosa que sí quisiera mencionar en esta lógica más sistémica, imagínense ustedes qué pasaría si en esta ciudad, como en otras metrópolis del mundo, ampliáramos el transporte público 1 hora y media más o un par de horas más en la noche. ¿O las 24 horas, Sí, Jorge? o las 24 horas. Digo, no las Creo rutas que principales. empezaríamos a resolver. del observatorio Sí, sobre ese tema. empezaríamos a hacer sí, es que eso es fundamental. Lo voy a decir así de sencillo. Yo iría al Estadio Jalisco, la gente que me conoce, soy aficionado al Atlas y voy a los partidos, aunque gane, pero no me puedo regresar en transporte público porque ya no hay a la hora que sale uno del estadio. Te alcanza para la mitad del camino, la otra mitad tienes que pagar un taxi. Solamente estamos hablando de agregar 1 hora y media. Yo creo que eso empezaría a desahogar toda esta demanda de taxis y empezaríamos, digamos, a hacer autorregulaciones sociales de otra manera, con estímulos de otra manera, ¿no? No, pero ahí se te van a ir en contra del macrobús por competencia desleal, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿y de quién es Uber a todo esto? Uber es de un par de emprendedores en San Francisco que, bueno, no recuerdo exactamente los nombres, pero son 2 personas que hicieron un startup y que ahora ya han tenido capital eminentemente privado que rebasa los 1.9 millones de dólares. Entonces es una compañía que empezó como una compañía de tecnología ahí cerca del Valle del Silicio y sí es de 2 ciudadanos estadounidenses, a pesar de que opera como, pues a todas luces sabemos que es una compañía transnacional que utiliza ficciones legales muy diferentes en cada país para poder operar. Uber de China, haciendo referencia a lo que mencioné, no es lo mismo que cómo opera Uber en México, ¿no? Así que también hay un esquema para el cual Uber tiene
planteado que los choferes eventualmente se hagan de sus automóviles, si es que no me equivoco. Así que sí hay algunos visos de desconcentración y de descentralización de Uber. Uber no es una plataforma enorme centralizada, más bien apuesta a la descentralización económica y a delegar respecto a cada marco legal la propiedad, al menos de la empresa, ¿no? O sea que según el sapo es la pedrada, porque así como nos decía Mario, aquí en México son asociados, es decir, tú metes tu coche y puedes contratar a un chofer que maneje ese coche y que ese chofer pase las capacitaciones y las evaluaciones de Uber. Pero en el caso de California sí son empleados, o sea, tienen que tener un contrato de empleados con prestaciones y demás. Y en el caso de otros lugares como en China, operan de una manera distinta, o como en Alemania también. Exacto. Estas fricciones de mercado de una aplicación y un negocio como este tienen consecuencias y externalidades, como se dice en economía, diferentes dependiendo del marco regulatorio. En Inglaterra es muy diferente, donde hay una tradición muy vieja, donde los taxistas están bastante bien establecidos, y les garantizo que las protestas que ustedes vieron en España y en Alemania, en lugares en donde incluso se ha prohibido de tajo la operación de Uber, tienen mucho más que ver con cómo choca Uber con el mercado local y las ineficiencias económicas de cada país, y por eso en México vemos protestas que tal vez no sean tan genuinas, por así decirlo, de parte de sindicatos, líderes, cuando en otras partes la representación de los taxistas sí es mucho más sindicalizada, a nivel de que se está realmente exigiendo un derecho y la aplicabilidad de la legislación vigente, y no solamente la conservación de un estado de excepción legal como lo puede ser un cártel a todas luces legalizado, que es lo que son los taxis en Guadalajara y en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, ¿qué decir a propósito de la Ciudad de México, de los acuerdos que alcanzaron en esas mesas que se realizaron el fin de semana pasado, o más bien desde la semana pasada y terminó el fin de semana, y que concluyen básicamente en dos cosas? Uno, Uber y Cabify dicen, perfecto, aceptamos ser regulados e incluso nos ponemos una tasa del 2% de nuestros viajes, pero que eso sea para un fondo de movilidad que vaya en beneficio, por ejemplo, de obras de movilidad, desde asunto de banquetas hasta otras cosas que tengan que ver con... positivo, y es lo que mencionaba hace un momento, de encontrar esquemas distintos. Incluso en el caso de nosotros, los ayuntamientos, nada más ahí el tema territorial es lo que lo limita, pero los municipios podrían encontrar una manera de financiar o tener un ingreso extra a partir de impuestos ambientales por circulación. Y puede funcionar como lo plantearon en la Ciudad de México, que al ser una entidad muy centralizada, pues puede tener la CEMOVI, la CEMOV de allá, que le ponen I a todo, la CEMOVI, pueden cobrar eso. Aquí puede funcionar en las dos formas, sea que el gobierno del estado lo haga o que los municipios, ahora que entran las nuevas administraciones, lo puedan hacer. Ahí el problema es la restricción territorial. No podrían circular fuera del municipio de Guadalajara, porque estarían dando, repito, hay muchos vacíos en la ley, como lo mencionabas hace un momento, cada marco regulatorio es distinto y se puede generar algún mecanismo. Creo que tiene que ser un pago o un impuesto por circulación, por congestión, necesariamente asociado al tema de movilidad. Y dos, datos abiertos. Nos podríamos ahorrar muchísimo en estudios de encuestas origen-destino o un segmento de la origen-destino si estos datos pudieran ser de uso precisamente público para estudios de esta naturaleza. Jorge. No, yo creo que sí, digamos, son acuerdos que son, digamos, benéficos, pero creo que son de corto plazo. O sea, finalmente creo que, vuelvo a repetir, hasta que no tengamos un plan acordado de movilidad con todos los sistemas, creo que es cuando vamos a empezar a salir. Y entonces cada uno de estos, digamos, formas de transporte va a tomar su propio segmento, su propio carril, su propio mercado. Pero lo que tenemos que hacer es eso, es mejorar a todos para hacerlos integrados y además que se ofrezca la mejor movilidad. Y con mejor movilidad estoy hablando de la más eficiente, la más barata y la más sustentable ambientalmente. A eso tendríamos que caminar. Lo que ahora tenemos es un desorden multiplicado, ¿no? Porque cada una de las formas de transporte se convierte en un hoyo negro. Hay que empezar a resolverlo y empezar a tener mayor integración. Claro, los acuerdos son, digamos, un primer paso, pero creo que ese primer paso le faltan 20 más. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.